Muy buenos días. Bueno, mi artículo de investigación, el nombre que le puse, bueno, primero mi presentación. Mi nombre es Wilmer Leal, de empresas, ciclo técnico de la regional Casanare, y estoy trabajando sobre un humedal artificial para hacer una biorremediación de aguas residuales de granjas porcícolas. En este caso, pues, en el segundo artículo le puse como título humedales artificiales, macrófitas y los procesos de fitorremediación. Ok. Inicialmente el proyecto verificaba varios tipos de humedales. En este caso, me enfoqué en los humedales de flujo subsuperficial, que el recorrido de las aguas se hace de manera subterránea, digámoslo, debajo de unas plantas llamadas macrófitas, ¿sí? Entonces van las macrófitas inicialmente sobre una capa de grava, gravilla, ¿sí? Eh, diferentes niveles o capas de grava, diferente grosor, para poder hacer, digamos, una decantación, podríamos decirlo así, de los diferentes contaminantes que tienen las aguas, ¿sí? Sobre todo la parte sólida y sólidos suspendidos y partes más gruesas. Entonces, en la parte izquierda entonces está el humedal horizontal. El humedal horizontal tiene que ver con que el vertido de las aguas residuales se hace en uno de los extremos de ese humedal y cae sobre una grava bastante gruesa, ¿sí? Hace una retención de sólidos suspendidos y posteriormente ella recircula, esa agua recircula al resto del humedal rizosférica o la zona de la rizosfera de las plantas, la zona radicular de las plantas, que tiene que ver con las raíces, ¿sí? En la parte derecha, entonces, están los humedales superficial, pero eso tiene que ver, ya es con vertical, pero entonces el flujo o la entrada de esas aguas residuales se hace por medio de una tubería suspendida a 10 o 15 centímetros sobre el humedal. El agua cae, puede ser digamos, en chorro con bastante fluidez, ¿sí? Ella hace un recorrido desde la parte superior o desde la superficie, donde están las macrófitas, sobre la misma grava, ¿sí? Se maneja la misma grava, hasta la parte inferior donde se hace la recolección. Y esa recolección, digamos, llega a unos tubos donde se hace una circulación hasta una salida, ¿sí? Listo. Uno de los procesos muy, muy importantes que debemos conocer es la interacción que hay entre raíces de la macrófita, la microbiana, que se encuentra allí en la parte saber que no simplemente la planta hace ese trabajo de biorremediación, ¿sí? Ese trabajo también implica un trabajo conjunto con unos microorganismos para la acumulación, digamos, de los contaminantes, ¿sí? Y también se alimenta de unos exudados que sueltan las plantas, las raíces de las plantas. Perdón, ve pasando las diapositivas, porfa. Sí, profe, yo la acabé de pasarla. Espérame, salgo. Okay. ¿Sale? ¿No cambia? ¿Cambias? Listo.
Listo. Ay, no me da cuenta. Entonces, les voy a mostrar nuevamente la imagen de los dos tipos de humedales que manejaríamos. Está el horizontal, mano izquierda, y el vertical, a mano derecha. Siempre está demorado un poquito la transmisión, bro. Pero tú dale en directo, por eso te decía que la pusieras en pantalla grande. Pero bueno, dale ahí, no te preocupes que lleva 30 segundos de retraso. Sigue, sigue. Listo, bro. Entonces, continúo con la interacción entre las raíces de las macrófitas y la flora microbiana. Bueno, entonces, en esta interacción se desarrollan unos procesos para la biorremediación de esas aguas residuales, ¿sí? Dentro de estos tantos procesos está, por ejemplo, la fitodegradación, que es la extracción de esos contaminantes, ¿sí? Y los lleva hasta las partes de las hojas de las plantas, y allí se hace una degradación, digamos, por exudación, ¿sí? O transpiración, y se libera al medio ambiente. Esta degradación se hace, las características, pues, en esta parte, las características del contaminante ya han cambiado, ¿sí? Y se botan, se liberan al ambiente, de modo que ya no tienen el mismo efecto contaminante, ¿sí? O ya son asimilables por las demás plantas como alimentos, ¿sí? Otro proceso puede ser el de fitovolatilización, un poquito complicado el nombre. Entonces, hace el mismo proceso, ¿sí? Pero entonces transforma ya totalmente ese contaminante, pero no en su totalidad, ¿sí? Entonces, digamos que si el contaminante es un 100%, la fitovolatilización lo que hace es que un 25% lo transforma y el resto lo degrada, ¿sí? Entonces, de esa manera es muy parecido al de la fitodegradación, pero entonces en menor cantidad, digamos, hace la transformación del contaminante. La fitoextracción. La fitoextracción ya tiene que ver con la acumulación de ese contaminante en hojas o en los tallos de la planta, ¿sí? Entonces, en esta parte, entonces, las células de la planta desarrollan una característica muy interesante que se llama, crean como unas células especializadas que hacen un proceso que se llama quelación, que es donde atrapan ese contaminante y lo ingresan, digamos, a su aparato, a su organismo. Lo puede dejar interno o lo puede dejar en la parte de que es la pared celular, ¿sí? Y ahí queda atrapado, ¿sí? Entonces, al quedar atrapado ya esa célula se transporta o bien al tallo o bien a las hojas y allí quedan acumuladas, ¿sí? ¿Qué otro proceso? Entonces, la fitoestabilización. La fitoestabilización ya tiene que ver con el proceso de que la planta no puede transformar y no puede acumular esos contaminantes. Entonces, ella simplemente lo que hace es que con todo ese complejo sistema radicular que tiene la planta, entonces hace un proceso de acumulación de contaminantes en todos los alrededores de las raíces, ¿sí? Y no permiten que el contaminante siga circulando hacia las aguas subterráneas o se siga desplazando más en el suelo, ¿sí? O pueda que otra planta, digamos, lo absorba, ¿sí? Y pueda tener un proceso de fitotoxicidad y puede morir, ¿sí? Entonces, estas plantas especializadas lo que hacen es acumularlo en la zona rizosférica y allí queda de una manera estable ahí durante un periodo indeterminado, ¿sí? La fitoestimulación, entonces, tiene ya una relación bastante directa con las bacterias, o las células, bueno, la diferente flora microbiana, ¿sí? Puede ser bacterias o puede ser hongos,
y lo que hacen es que ellas degradan una parte de ese contaminante y permite que la planta lo absorba como un nutriente, digámoslo así, y ella hace ese proceso de fitodegradación, que era el primer proceso que nombrábamos inicialmente. Bueno, seguido entonces, enfoqué un poquito también la parte de los estudios que se llevan a cabo para determinar los contaminantes que están dentro de las aguas residuales. Hay un proceso que es físico-químico, ¿sí? Que es el que se lleva a cabo en laboratorios, aunque ambos pues, se lleva a cabo en laboratorios, pero entonces es mucho más especializado y tiene que ver más con la medición de un punto determinado en el tiempo de los contaminantes que hay en esas aguas, ¿sí? Entonces, se miden agentes químicos y se miden agentes físicos y microbiológicos, ¿sí? Entonces, es un proceso bastante especializado, bastante técnico, tiene que ver con los laboratorios, obviamente, ¿sí? Se envían esas muestras, se hace un muestreo, pues, y se hace un manejo, una recolección de muestras bastante técnica. Y están, como los que acabé de nombrar, pues están los agentes microbiológicos, ¿sí? Que también se les puede hacer una medición aparte, que es un poco menos técnica, pero que tiene la misma confiabilidad, ¿sí? Entonces es un poco más fácil, más rápida, y que nos puede dar, digamos, una visualización de cómo están en ese momento las aguas ahí de las aguas residuales, ¿sí? Estos agentes microbiológicos sobre todo aparecen cuando hay aguas estancadas, o sea, en los humedales superficiales, ¿sí? Cuando hay aguas que están en la superficie y hay macrófitas flotantes, ¿sí? Están dentro del agua. Entonces, dentro de los agentes microbiológicos están, por ejemplo, los virus, las bacterias, que son muy parecidos a los patógenos, ¿sí? Son virus y bacterias muy parecidas o tienen el mismo comportamiento que los patógenos, entonces de esa manera podemos determinar qué tan contaminada está el agua, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el desarrollo de un fitoplancton, ¿sí? El desarrollo de un fitoplancton que no es contaminada, que no es un agente patógeno, nos puede indicar que esa agua tiene una carga bastante alta de nutrientes, ¿sí? Como puede ser el pH, como puede ser el nitrógeno, bueno, ese tipo de contaminantes, ¿sí? Entonces ellos nos dan esa indicación y podemos determinar que esas aguas están contaminadas y que hay que hacer un proceso de biorremediación o que, aunque se les ha hecho un proceso de remediación, no ha sido suficiente para poder eliminar esa cantidad de carga contaminante. Por último, las conclusiones. Entonces, las siglas HAFS significa humedal artificial de flujo subsuperficial. Entonces, como ya veíamos, manejamos los dos tipos de humedales, el horizontal y el vertical. ¿Por qué? El horizontal, aunque hace una biorremediación bastante efectiva, le quita muchísimo oxígeno al agua, ¿sí? Mientras que en el humedal de flujo vertical le agrega ese oxígeno que necesita el agua para poder ser vertida en los cuerpos de agua natural, ¿sí? Entonces, el proyecto, lo que quiere el artículo, o bueno, el proyecto más adelante, sí, en sí, lo que quiere es implementar los dos tipos de humedales para que haya una complementación, tanto de biorremediación como de aplicación de cumplir la normatividad, pues, en cuanto a vertimientos de aguas residuales. Las macrófitas. Vamos a trabajar los higrófitos y los xerófitos, ¿sí? Son las macrófitas, digamos, de las zonas más periféricas de los humedales, ¿sí? Esas macrófitas, ¿por qué? Porque no van a estar sumergidas dentro del agua, sino que al contrario van a estar en la parte de la superficie de ese material filtrante, ¿sí? Que como hablamos son gravas o arenas finas y bueno, de diferentes dimensiones. En la rizósfera, pues
como ya hablábamos, están la interacción entre la flora microbiana y la zona o la parte radicular de las plantas, ¿sí? Que como decíamos es una asociatividad que es un gana-gana, ¿sí? Tanto el microorganismo se alimenta de los exudados de la planta, como también colabora para hacer la degradación de muchos contaminantes que tienen, que están dentro de las aguas o en el terreno. La fitorremediación, que fueron los procesos que les mostré donde está la plantica, la fitoestabilización, fitovolatilización, la fitodegradación, bueno, todos esos procesos que son muy importantes y que son, digamos, el eje principal de lo que es la biorremediación. O sea, basado en esos procesos que trabajan las plantas, es que se hace la remediación de las aguas. Y por último, los tipos de análisis físico-químicos y microbiológicos que se llevan a cabo en las plantas, a las aguas residuales, para determinar el nivel de carga orgánica y contaminante que tienen estas aguas. Además de esto, pues no lo quise poner, estaban también unas normas pues, que maneja el IDEAM sobre muestreo y sobre técnicas de manejo y conservación de las muestras de las aguas residuales, ¿sí? Entonces, pues obviamente esto es mucho más técnico, ¿sí? Entonces tienen que ver, por ejemplo, que al momento de hacer una recolección de una muestra, el recipiente tiene que no degradarse, digamos, porque puede transferirle bueno, la parte de digamos, de la conformación del material se le puede transferir al agua y pueden cambiar las características del agua. En el momento de hacer la medición, pues obviamente van a ser resultados falsos que no van a representar las aguas residuales como tal. Entonces, es hacerle un manejo adecuado a las muestras, ¿sí? Manejo tanto de la parte recipiente como la parte técnica, indumentaria y todo eso, y la conservación hasta la llegada, digamos, al laboratorio para tomar las muestras, ¿sí? No lo quise agregar porque es bastante técnico y tiene bastantes cositas pues, para revisar, ¿sí? Esas pues, son mis conclusiones. No sé si el profe tenga alguna pregunta. Bien, muy bien por ahora. Lo veo... no, el tuyo está uno de los más completos. Preguntas, sobre todo, hablaríamos ya entonces de la parte estructural o la metodología. En cuanto a la construcción del artículo en esa parte estructural, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sentiste haciendo la revisión bibliográfica? El tuyo es un poco más bioquímico, pues obviamente muchas de las personas que nos están escuchando posiblemente no entiendan algunas cosas. Pero en esa construcción bibliográfica, ¿cómo te fue? ¿Fue muy difícil hacer las búsquedas? ¿Los RAEs te sirvieron de algo? Cuéntanos a todos, por favor. Claro, profe, no, muy interesante. Todo el trabajo está basado en los RAEs. Sí, hice unas consultas externas que no las dejé agregadas, pero igual todas esas consultas fueron basadas en los RAEs, ¿sí? La gran mayoría. Y también trabajé pues la parte de la estructura para la realización de los subtítulos que se manejaban, digamos, en la estructura del artículo, ¿sí? Entonces pues hice un objetivo general y unos objetivos específicos, y ahí de esa manera trabajo. Ok. ¿Algunos de los que nos escuchan desean hacer alguna pregunta? ¿Tienen preguntas, inquietudes? Aunque yo les haya dejado allí. De todas maneras, los que van escuchando, si pueden generar preguntas, las dejamos abiertas para todos. Bien, Wilmer. Entonces, gracias.